¿Cómo están, amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Estoy en otro espacio que no es mi casa, estoy de vacaciones cerca a una orilla, por eso tal vez escucharán voces de gaviotas, sonidos del mar y todo lo demás. Quería hacer una especie de aclaración respecto a alguno de mis videos eh, y tal vez dedicándolo a mis hermanos católicos empezando, porque ciertamente el canal no es que solamente se llama Catoliquillos porque así es, ¿no? Sino que efectivamente está dedicado para la gente de la iglesia católica. En ese sentido, algunas personas me han estado comentando o preguntando por qué hay una especie de insidia o ataque o desprecio o algo parecido con los hermanos evangélicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová y todo lo demás, teniendo en cuenta que desde el Concilio Vaticano II hasta ahora, que es, digamos, la directriz en la cual la iglesia está caminando en este siglo XXI, o nos orienta más que nada a trabajar por la unidad, ¿no? La unidad de los cristianos. Y ciertamente yo estoy de acuerdo, y es importante caminar hacia la unidad de los cristianos. Yo deseo de todo corazón que finalmente en algún momento de la historia volvamos y volvamos a ser esa única iglesia. Si bien es cierto, desde nuestra óptica católica existe una sola iglesia, que es la Iglesia Católica Apostólica, que en el contexto histórico realmente se ha dividido en dos bloques, la católica romana y la católica ortodoxa. En ese sentido, en este último momento, en estos últimos tiempos, estas dos partes de la iglesia se están volviendo a reunir, se están volviendo a juntar. Pero nace una gran pregunta: ¿y qué hacemos? ¿O dónde ubicamos a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los evangélicos, a los protestantes, a los luteranos, a los anglicanos, etcétera, etcétera? Son como más de 35.000 sectas que se han estado desarrollando a través de los tiempos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con eso? Y pues he recibido críticas incluso de sacerdotes, me han estado comentando en alguno de los videos, o por mi Instagram, y si no conoce mi Instagram lo voy a dejar por acá, o por mi Facebook. Si no conoce mi Facebook también lo colocaré acá para que lo sigan, para que se suscriban, para que le den like a las publicaciones. Pero ¿de qué manera podemos trabajar? Y he recibido ese tipo de críticas, ¿no? Pero quiero que sepan que no lo hago de mala fe, no lo hago por un asunto de revancha o de odio o de cosa parecida. Al contrario, yo deseo de todo corazón que todos asumamos esa responsabilidad de ser cristianos, y esa responsabilidad implica trabajar en la unidad. Pero la unidad de la iglesia, o la unidad finalmente del cristianismo, no se va a dar solamente por buenos gestos o por actos de caridad, o incluso me atrevo a decir no solamente por testimonios de vida, ¿no? Porque un pastor evangélico, un hermano adventista, un testigo de Jehová también podrían dar un buen testimonio de vida, pero eso garantiza finalmente que consigamos la unidad respecto a lo que es doctrina, respecto a lo que es dogma, respecto a lo que es entendimiento, respecto a lo que es interpretación, respecto a lo que es, no sé, estilos de vida, cultos, dogmas, interpretaciones bíblicas, etcétera, etcétera. Y no es así, ¿no? O sea, no es suficiente buenas obras, no es suficiente, no sé si tal vez en ecumenismo significará negociar dogmas, no lo sé, tal vez yo me estoy equivocando ciertamente, ¿no? En ese sentido sí quiero compartirles mi punto de vista, y aquí quiero ser claro, una vez más, me puedo estar equivocando, me puedo estar errando en tal vez interpretar ese deseo de la orientación de la iglesia a caminar en la unidad. Para mí caminar en la unidad no es todo lo que he mencionado, sino más bien es primero darnos cuenta que somos diferentes. Me duele de todo corazón cuando alguien me dice ser católico o adventista o evangélico o lo que fuera es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El hecho de que creamos en un solo Dios no nos hace iguales, ¿no? Y eso no es que sea malo, ¿no? Sino que es parte de, ¿no? Es como decir, acá estoy en esta isla paradisíaca, pero acá al costado hay diferentes plantitas, pero la planta de aquí no es el arbusto de allá,
ni las palmeras que tal vez podrán ver. Al final todos son plantas ornamentales y decoran el espacio, pero no todas las plantas son iguales. Lo mismo con las aves, lo mismo con muchas cosas. De hecho en la vida hay muchas cosas que son diferentes, y no necesariamente por eso pues podemos entender que son iguales, ¿no? Podría darles otros ejemplos. En la naturaleza, en la flora, en la fauna, vemos diferentes especies, aves, y todas tienen sus características, ¿no? Entonces cometemos de ignorancia de decir que todo es lo mismo, que todo es igual, ¿no? Cuando no es así. Es importante en ese sentido darnos cuenta que no, los católicos y los evangélicos y los adventistas no somos iguales. Tenemos dogmas muy diferentes. Y de hecho, en verdad, hay uno muy fundamental, que es la percepción de lo que es la iglesia. Yo creo que desde ahí parte muchas cosas. Para los católicos entendemos que existe una sola iglesia, y esa iglesia tiene la autoridad y el poder para interpretar y poner en práctica culto, interpretación bíblica, dogmas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el protestante no, la verdad no está en la iglesia, sino está en la palabra de Dios, y solo en la palabra de Dios. El católico entiende que la palabra de Dios es un medio, una parte, un complemento que está dentro de lo que es la iglesia. Pero para los protestantes no, la palabra de Dios, la Biblia, es dogma y doctrina de fe, ¿no? Y de ahí nacen todas las grandes diferencias. Que María es madre o no es madre de Dios, que Jesús tuvo o no tuvo hermanos, que la Eucaristía es o no es Jesús realmente, que Jesucristo es verdadero Dios o no es verdadero Dios, es más o menos Dios, que el purgatorio, que el cielo, que el infierno, que los apóstoles, que los sucesores de los apóstoles, y podría mencionar muchos otros dogmas. Entonces, lamentablemente, yo no puedo ser ojo cerrado a una historia que ya la iglesia ha pasado. Negociar dogmas es faltarle respeto a aquellas personas, a aquellos cristianos que murieron mártires pensando que esto era verdad. Tantos obispos, sucesores de los apóstoles, tantos de los primeros cristianos que dieron su vida defendiendo la fe, defendiendo que esto era verdad, defendiendo que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Menciono el caso de San Tarcisio, un jovencillo de 16, 17 años, cristiano romano, muerto fallecido por sus propios compañeros. Podría mencionar otras personas que dieron la vida. San Atanasio defendió la naturaleza divina de Jesús y lo exiliaron un montón de veces, ¿no? Entonces, no se puede hacer caso omiso a tanto sacrificio, a tanto martirio, a tanta sangre, a tanto sacrificio del pasado. Más bien hay que cogerlo y compartirlo para que más gente lo conozca. El ecumenismo no es negociar dogmas, sino más bien es darnos cuenta que somos diferentes y que hay que exponerlo y darlo a conocer. Gracias por tu atención, paz y bien.